El Tren Recomienda. Gente bonita, empezamos la semana 68 con un nuevo recomendador que duré semanas, meses insistiéndole y que tuve la suerte de que por fin me aceptara la invitación. Háganlo sentir bien ahorita que lo escuchen. Ahí voy a etiquetar una vez que lo publique en el Twitter, lo voy a etiquetar en Twitter. Comenten las publicaciones que vamos a estar poniendo. Háganlo sentir que valió la pena estas 2 horas o esta hora o el tiempo que nos está apoyando. Él es Alexius Rodallegas, él es licenciado en diseño gráfico, también estudió algo de economía, es maestro en mercadotecnia y gerencia de marcas y es miembro de eso que llaman, ya saben quién, sociedad civil organizada, de la que desconfían ustedes, yo no. ¿Cómo estás, Alexius? ¿Qué onda, David? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto venir con esta recomendación de algo completamente absurdo. Te agradezco sobre todo porque creo que cuando te hice la invitación me entendiste que era así como que, a ver, vamos a hablar de Macbeth, vamos a hablar de pura grilla. Sí, algo y así. Y sé que pues a veces nosotros tenemos interés en recomendar otras cosas o tenemos la oportunidad de recomendar otras cosas. Aquí mismo lo hemos hecho. Le platiqué a Alexius y luego ella me dijo, mira, pues qué bueno que también recomiendan ese otro tipo de cosas. Compartimos contenido relajado. Tú dices que ahorita es absurdo, pero ya estuve leyendo algunas reseñas y pues a mí me generó cierto valor. Entonces esperemos que a la gente le agregues ese valor. Sí, y es que hacer una conversación seria de cualquier cosa se puede. O sea, no tiene que ser hablar de política para hablar de política. Yo creo puedes hablar pendejadas de política y puedes hablar muy seriamente de Hello Kitty. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, este caso creo que es un tema, una serie tonta, por así decirlo. Es una serie de Facebook, pero tiene un cierto análisis social que sí tiene implicaciones, por así decirlo, pero es gracioso, que es lo más importante. Que es lo más importante. Y a veces es la única forma de empaquetar ciertas lecciones, ¿no? Porque si no las empaquetas a través de la comedia, puede ser que a mucha gente le ofenda la forma en que le llega esa lección o simplemente no le llegue porque no lo hubiera visto si no hubiera sido empaquetada como comedia. Sí, y además tiene su dosis de nostalgia la serie. No sé si empiezo ya diciendo de qué estoy hablando. Pues ya el título ya lo va a leer la gente. Ok, bueno, Zach Morris is Trash. ¿Qué es eso? Zach Morris era un personaje de una serie empezó en el 89, pero en realidad es muy noventera. Uh-huh. Se llamaba Salvados por la Campana, lo pasaban en el 20, bueno, Azteca 7 para quienes no son de Juárez, el 20 para los juarenses. Y era una serie de esas típicas, estereotípicas de adolescentes gringos en la prepa, con todos los estereotipos del mundo, el jugador de fútbol americano, la morrita güera guapa, porrista. Sí, toda esa noción, pero eso es lo interesante porque el personaje principal, Zach Morris, era un estereotipo de la época que era como este joven que era desmadroso, que era desordenado, que era flojo, pero era muy creativo, muy ingenioso para salir adelante en sus clases y en su vida social, aún siendo un flojo. En los 80s estuvo, por ejemplo, la película de Ferris Bueller, no sé si la llegaste a ver, que es esta película que se trata de un chavo que se... Dinos la traducción en español porque nos escucha mucha gente al interior del país. Ferris Bueller se llama como Un día de pinta, una cosa así. Es una película ochentera que se trata específicamente de que un chavo que se llama Ferris Bueller no va a la escuela un día porque finge que está enfermo. Esa es toda la trama central, y su aventura de ese día que no fue a la escuela, va al museo de Chicago de arte y anda manejando un carro lujoso y es como esta persona vaga, floja, pero muy ingeniosa y muy inteligente. Ese era el estereotipo de cool en los 80s. Pues lo vemos reflejado hasta en Bart Simpson. Sí. Marty McFly en Volver al Futuro es lo mismo. Marty McFly era un flojo, no era popular, era ingenioso también, siempre andaba viendo la manera de... Bueno, ¿y no crees que sigue siendo como el estándar de chico cool a día de hoy en las preparatorias o en...? Más o menos, pero hacia allá va la historia esta. Entonces,
de lo que se trata Zack Morris's Trash es de recontar los capítulos con una visión actual. Entonces resulta que este joven ingenioso, divertido, que era un modelo a seguir en el 89 y en el 93, era misógino, era un bully, era un manipulador egoísta, racista, todo lo que está mal, antisemita incluso, ¿no? Una vez vi algo de que se hizo pasar por judío una vez. Se hace pasar por judío para conseguir beneficios, pero está lleno de estereotipos raciales, Entonces, no sé, hay uno, por ejemplo, donde como se porta mal, lo mandan a esta detención que siempre mandan a los estudiantes y luego lo obligan a hacer un servicio social que consiste en contestar llamadas de personas adolescentes que están deprimidas y cosas de este tipo, como una hotline telefónica, ¿no? Y le dan las instrucciones de no preguntes nombres, identidades, direcciones, nada, es anónimas las llamadas. Entonces recibe la primera llamada el vato y juzga por la voz que la morra está bonita, lo cual es por sí mismo ya un acto medio depredador sexual, si lo vemos en la visión moderna. Pero si está guapo se vale. Uno es depredador sexual cuando está feo. Sí, es algo así. Algo así es la problemática. Entonces viola totalmente las reglas porque considera que tiene voz de que está bonita y consigue una cita con esta chava. Y cuando llega a la cita, que es en la misma cafetería de siempre porque pues, no tenían otro set y era 1992... resulta que la morrita de la llamada estaba en silla de ruedas. Entonces, lo primero que hace el vato cuando ve que está en silla de ruedas es decirle, ay, güey, no me dijiste que estabas en silla de ruedas, ¿no? Y preguntarle, ¿y por qué te quedaste en silla de ruedas? Y en aquel entonces a la mujer era un shock legítimo, ¿no? Pero ya lo ves actualmente y es completamente incorrecto hacer esas preguntas, hacer esas menciones. La lleva al cine después, en una segunda cita, y se pelea con el gerente del cine pidiéndole que le cobre solo la mitad del boleto. Porque lleva su propia silla. Porque lleva su propia silla. Esas cosas eran graciosas en el 92. Ahorita, ya cuando las ves con la mirada de 2018, es totalmente incorrecto. Pues siempre que vemos el pasado con ojos del presente lo vemos como ridículo, exactamente, ¿no? Entonces, lo gracioso de esta serie es Zack Morris's Trash, que en español sería Zack Morris es basura, es que te recuenta la historia con esta visión, te lo describe así como, y el muy misógino dijo que, y siempre está cargado el lenguaje es cargado hacia, a veces exagerado para mostrarte que en esencia esa persona es una basura, ¿no? Y era un modelo a seguir. Ya he intentado hacer que lo vean personas que no vieron Salvados por la Campana o que son muy jóvenes para eso, y la verdad es que no le entienden igual. Porque no vivieron la parte que a mí sí me tocó de chavito. Yo soy del 86, en TV Azteca lo repitieron como hasta el 98, esa madre. Entonces, los capítulos que recuenta de muchos sí me acuerdo. Entonces, tener la idea preconcebida de mi infancia o de mi infancia, y luego verla en la actualidad y decir, el güey que se te hacía un modelo a seguir o que se te hacía alguien cool era una completa basura de persona. Es algo muy interesante y muy gracioso cuando te lo recuentan. Oye, y ¿tú tenías vívidos las sensaciones que tuviste cuando viste esos capítulos? O sea, sí dijiste, verga, me acuerdo que en ese tiempo, no sé si sirva a lo mejor como ejemplo. Yo reví hace 2 años Supercampeones, está en Netflix. Sí. La del 2002, de cuando iban a ir a Corea-Japón. Sí, Corea-Japón. Y recuerdo que de niño, pues, qué chingón. Y ahorita se me hizo una serie, o sea, y yo incluso me sentí tonto por haber considerado eso chingón, porque era una línea, eran personajes súper planos, una línea sin ninguna trama dificultosa más que jugamos un momento difícil, ganamos, jugamos un momento difícil, ganamos, y así se la llevan pues, como 100 capítulos. Sí, es algo así, es muy parecido. Supercampeones también lo veíamos mi esposa y yo en la casa mientras hacíamos de cenar y cosas así en Netflix también, y me di cuenta de lo mismo, además de que está muy mal animada esa madre. Pero el niño no se da cuenta. No te das cuenta, pero ya
Digo, desde niños había como esta burla que era demasiado dramático, ¿no? Y que el campo era demasiado largo. Eso sí era notorio, ¿no? Sí. Eso de que En los altos también eran... sí, da vuelta el mundo en la cancha. No, y los altos eran de 20 metros. Sí era exagerado, pero cuando viste esta de Zach Morris's Trash, no contrastaste lo que sentiste en ese momento con lo sí, que sentiste sobre ahora. todo porque no me acuerdo de todos los capítulos, porque además... No es posible. Y casi siempre cuando las repiten en México, no sé por qué no las ponen en orden, o antes no lo hacían en orden, o sea, no era como que, ahí les va la primera temporada y luego la segunda. No, pues es que no había internet. Ajá. O sea, había el completo dominio. Ellos tenían el dominio de presentarte la historia a su conveniencia. Ellos decían, hoy les quiero poner este porque es el chido y mañana les pongo este otro. Entonces no había tampoco continuidad. Pero sí me acuerdo de los personajes y sobre todo de la imagen que yo tenía de cada uno. Estaba Zach Morris, que era el cool, era el protagonista, era el único que le hablaba a la cámara, por ejemplo, marcando que era el protagonista. Rompía la cuarta pared, sí. Que no soy muy conocedor de estos temas, pero... No, pero creo que es algo que ya adoptamos toda esa expresión. Sí, estudié... Como Malcolm, como Frank Underwood. Como Malcolm, como Frank Underwood, son dos muy buenos ejemplos. Él hacía esto no tan marcado, no hablaba mucho tiempo, pero volteaba la cámara y cerraba un ojo, madres así, ¿no? Como... Era el único que tenía ese contacto, y luego estaba el otro personaje que era Slater, que era el deportista. La diferencia aquí en este estereotipo es que el deportista era muy buen estudiante. Era una cosa rara en la serie porque lo que hicieron con ese personaje era que era como el personaje perfecto. Era muy buen estudiante, muy buen deportista, era buena persona, era carismático, era... No sé, estaba fornido, hacía trabajo social, era voluntario en cosas, no sé, lo hicieron así para que fuera como... No comía carbohidratos. Sí, tenía una dieta vegana, estricta. Porque lo que pasaba es que había un personaje femenino que era Kelly, era la morrita chida, entonces como que siempre había una disputa y una tensión entre quién iba a quedarse con la morrita, si Zach Morris, que era el flojo pero ingenioso y cool, o el güey que todo lo hacía bien. Y la mayoría de las cosas que Zach Morris's Trash relata es todas las veces que por la envidia marcada de Zach Morris sobre el otro vato, ingeniaba planes manipuladores, y muy oscuros para terminar quedándose con la morrita, lo cual también tiene una dosis de misoginia, de posesión de las mujeres, pero permanentemente. Entonces ese personaje Slater, ya que lo revés, es ridículo lo bueno que es el güey. Y antes era como, pues el vato que le echa ganas a la vida, y ahora es como, ese vato no es real, nadie es así. Y luego estaba otro que era un nerd. El nerd de los 90s es el peor tipo de nerd, porque era cuando ser nerd no era cool, ahora como que... Creo que se ha revestido la imagen de los nerds gracias a los nerds que se han hecho millonarios, ¿no? Sí. Antes no había nerds millonarios que jugaran ese... ese... Ser nerd era ser... No sé, era un trato de bullying... Sí. intenso el que le daba Zach Morris a Screech, que era el nombre del personaje. Debilucho, muy bueno para la escuela, pero sin ningún tipo de habilidad social, y se prestaba, era como una especie de bufón de sus amigos, lo usaban como cargadero de cosas. Hay un capítulo, por ejemplo, donde Zach Morris está queriendo, ni me acuerdo exactamente, pero le pide a Screech que se esconda en unos gabinetes de la oficina del director para que escuche una conversación privada, lo cual es algo muy indecente para hacer, y es parte de la serie. Escóndete para escuchar una conversación privada y luego me cuentas, ¿no? Entonces meten ese vato adentro del gabinete, y después de que sale del gabinete como que tiene lesionada la espalda a causa de eso, y anda todo el capítulo caminando como hincado, bien raro. Entonces lo ponían como una persona completamente débil, sin ningún tipo de dignidad o de amor propio, y hace eso para poder tener amigos, porque la única manera de tener amigos siendo un nerd es ser un dejado, y ese estereotipo cambió mucho. Eso sí es un contraste muy obvio. ¿Tú crees que la escala de valores ha cambiado? Sí, yo creo que sí. O sea, no nada más de lo que nos proyectan, porque creo que
las minorías, pues gracias al internet y la comunicación se empezaron a comunicar, a conocer y se han fortalecido, y eso ha hecho que puedan tener lobbies que pues atacan algo que no les gusta. Pero una cosa es lo que la más media nos proyecta, y otra cuando nos damos los choques de realidad, como cuando ganó